La SenseLab Pen Display 24 es una tableta gráfica profesional de 24 pulgadas y la más completa que haya visto, creada para artistas profesionales que buscan no solo trabajar, sino trabajar de la manera más eficiente posible. Y cuando dibujas, el tiempo siempre es importante. Hola, soy Edgardo y dibujo cómics profesionalmente, por lo que necesito que el equipo que utilice sea igualmente profesional. En colaboración con SenseLab nos mandaron una de sus últimas tabletas que salieron al mercado, la tableta de la gama más alta que han sacado, y me pidieron que la probara y les diera mi más sincera opinión, y eso haré. En este video les contaré mi experiencia utilizando la SenseLab Pen Display 24. Esta tableta presume de muchas cualidades, pero veamos si vale realmente la pena. Utilicé la tableta para dibujar uno de los episodios del webcómic que estoy publicando actualmente. La caja viene con una tableta con pantalla de 24 pulgadas y un soporte ajustable ya instalado, un estuche con dos diferentes plumas, un control con pantalla y teclas programables, un pañuelo para limpiar la pantalla y un guante para dibujar, y los cables necesarios para su funcionamiento. Ahora comencemos con lo más interesante. Esta tableta es enorme. Tiene una pantalla 4K, es decir, 3840 x 2160 píxeles, con un espacio tan grande los detalles se perciben claramente. He dibujado en tabletas con y sin pantalla, pero honestamente dibujar en pantalla me parece mucho más intuitivo y natural, así que prefiero las tabletas con pantalla. Algo que tendrás que tener muy en cuenta es que necesitarás algo de espacio en tu escritorio. Tiene un cristal antirreflejante, esto reduce el reflejo que pueda causar la luz de tu entorno. Esto es especialmente bueno si trabajas al lado de una ventana o si por las noches tienes luces encendidas. Esas luces no rebotarán ni destruirán tus ojos. Además, una de las características que considero sumamente importante para cualquier tableta gráfica es que esta ya tiene pantalla texturizada. Eso significa que es muy difícil que tu tableta se raye con el uso. Si estás pensando en adquirir una tableta gráfica con pantalla, asegúrate de que esta tenga directamente la pantalla texturizada. Muchas tabletas, sobre todo las de gama baja y media, no tienen este tipo de pantallas y en vez de eso tienen un protector de pantalla de plástico que al poco tiempo termina totalmente rayado por la fricción del lápiz y tendrás que quitarle ese protector y comprarle uno nuevo, el cual se rayará también al poco tiempo. Ya me pasó 2 veces y jamás volví a comprar una tableta que no tuviera la pantalla directamente texturizada. Otra cosa que llamó mi atención a primera vista fue que esta tableta tiene un diseño minimalista, con solo 3 discretos botones que se utilizan para mover la pantalla de tu tableta a cualquier otra pantalla. Esta es una función que tiene este modelo, llamada modo tableta virtual, es decir, puedes visualizar lo que estás dibujando en la tableta o en cualquier otra pantalla. Dibujar un webcómic aquí es toda una experiencia. Puedo ver las viñetas del tamaño de mi cabeza. Tiene un soporte ajustable de muy alta calidad ya instalado que permite inclinar la pantalla de este punto a este otro, más que suficiente para que puedas sentarte con una postura adecuada. Para dibujar un webcómic debes pasar muchas horas sentado, así que es necesario que cuides la salud de tu espalda. ¿Has oído hablar de la pose del camarón? No quieres terminar así. La tableta cuenta con un puerto USB-C, HDMI, DisplayPort y el puerto de alimentación. Los 3 cables que yo utilicé para conectarla a mi computadora fueron el cable de alimentación para la energía, el HDMI a HDMI para la pantalla y USB-C a USB-A para la pluma. Pero si tu computadora tiene entrada USB-C, solo es necesario que utilices 2 cables, sin necesidad de conectar el DisplayPort o HDMI. Su diseño permite una fácil organización de los cables, dejando un espacio limpio y sin desorden, y eso personalmente se agradece. Los drivers están disponibles en la página oficial de SenseLab para Mac, Windows y Linux. La aplicación de SenseLab, donde haces todas las configuraciones, es sencilla y demasiado intuitiva. Solo faltó un vistazo para saber cómo funcionaba. Puedes ajustar el contraste y la iluminación muy fácilmente. Y vaya que deberías ajustarla. Esta tableta podría ser una lámpara de noche si quisieras. Así que ten cuidado. Si no ajustas la iluminación, podrías destruir tus ojos. Esta pantalla está certificada por Pantone y Skintone y cuentan con un perfil de colores ya preestablecido y te explican exactamente para qué sirve cada uno. Esto básicamente nos dice que los colores que estemos utilizando son los más acercados a la realidad, es decir, lo que ves es lo que es. La tableta también viene con un estuche con 2 diferentes plumas, una gruesa y otra más delgada, similar a los Apple Pen. La más gruesa cuenta con 3 botones programables y la más delgada tiene 2 botones programables, y cada una cuenta con su propio soporte para adherirla a la tableta. Supongo que para que no se pierdan. SenseLab se toma muy en serio la organización. Estas plumas tienen una serie de puntas, unas negras y otras blancas. Las negras son las puntas regulares de una tableta gráfica y las blancas son puntas texturizadas que dan una sensación como si estuvieras dibujando en papel. Ahora hablemos de este amiguito. Este es el Quick Keys. Es un control con una pantalla, una rueda giratoria, 2 teclas de cambios de modo y 8 botones más, todos totalmente personalizables.
Lo increíble de este pequeño control es que puedes programarlo a tus gustos y necesidades. Básicamente es como un Stream Deck para dibujantes que ya viene con la tableta. La rueda tiene 4 modos diferentes que puedes personalizar y puedes asignar un color a cada configuración para distinguirlos. Para las teclas tenemos 5 conjuntos de botones programables, siendo un total de 40 configuraciones de atajos que puedes utilizar. Puedes programar lo que sea, como por ejemplo girar el lienzo, hacer zooms, flipear la imagen, seleccionar alguna herramienta como la cubeta para colorear, hacer, deshacer, pedir una pizza. Casi cualquier acción que se te ocurra programar puedes hacerlo en este pequeño control. Y puedes tener una configuración distinta para cada programa que uses, sin importar si es de dibujo o no. Yo estoy usando Clip Studio Paint en este momento, pero pudiera programar otros atajos en After Effects o Photoshop. Este control es tan eficiente que si lo configuras bien, es posible que no necesites ni siquiera el teclado para dibujar. Como ya dije, esto es básicamente un Stream Deck. Puede conectarse de manera alámbrica como inalámbrica, utilizando una USB que se conecta a la tableta. Y viene con un soporte que nos permite colocar el control en cualquier lado. Por ejemplo aquí, o acá, en serio, en casi cualquier lado. Después de haber visto todas estas características, sin duda estamos ante una tableta de gama alta calidad en sus materiales de construcción y su funcionamiento. Un equipo totalmente profesional, con accesorios que optimizan el tiempo de trabajo, pero con un precio sin duda elevado. ¿La SenseLab Pen Display 24 vale realmente la pena? Según mi experiencia, después de haber dibujado un episodio completo del webcomic, lo que puedo decir acerca de esta tableta es que esta tableta vale totalmente la pena. La relación calidad-precio es completamente justificable. Recomiendo totalmente esta tableta si trabajas de manera profesional. Y dibujar ya es una parte importante de tu día a día. Si para ti realmente es una herramienta de trabajo y buscas una experiencia minimalista, cómoda y sobre todo duradera. Si es así, esta tableta sin duda hará tu vida más fácil. Pero si dibujar es solo un pasatiempo para ti y solo lo haces casualmente, quizás deberías buscar una opción más económica, aunque no sea una tableta tan grande o completa como esta. Esta tableta está creada para hacerte la vida lo más sencilla posible. Un equipo de muy alta calidad y un profesional seguro le sacará provecho a todas sus cualidades, sobre todo cuando pasas la mayor parte de tu día sentado y trabajando, para que puedas concentrarte en lo que realmente importa: dibujar. Te dejaré el link de compra en la descripción de este video y puedes usar el código promocional EdgarDoodles para tener un 15% de descuento en tu compra en el sitio oficial, válido por tiempo limitado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la SenseLab Pen Display 24 y qué tableta estás usando tú en este momento para dibujar, si es que estás usando una. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.